Buenos días, mis amados. Vamos a hacer una oración. Soberano Dios, gracias por tu soberanía. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú decides. En tus manos está el destino del mundo. Gracias porque tú nos has dejado el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida eterna. Gracias porque tú conoces quiénes han de ser salvos. Gracias porque nosotros cumplimos nuestra parte sabiendo que tú harás la tuya y que tu palabra no regresará vacía. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El verso de esta mañana bajo el tema ascendió pero descenderá. El versículo 52 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Recordemos que ayer dijimos que el Señor, después de haberlos bendecido, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es decir, que ellos se quedaron mirando como en unas nubes, como dice Marcos. El Señor fue arrebatado de sus ojos. Y esto fue una experiencia que lo marcó a los discípulos del Señor, un antes y un después. Por eso, al ellos ser testigos de esta experiencia, ellos después de haberle adorado, es decir, cuando ellos vieron esto, ellos se postraron a adorar al Señor, a reconocer al Señor como Dios. Me imagino esta adoración. No hay una experiencia más exquisita para un cristiano que la adoración. Y de esto hablaré tal vez en algún momento, pero esta es una experiencia entre un hijo de Dios y su Dios. Cuando nosotros logramos sumergirnos en la adoración, reconociendo a Dios en todos sus atributos, como Él es, quién es y por qué es, nosotros terminaremos alabando el nombre de Dios, glorificando, exaltando, enalteciendo, engrandeciendo, humillándonos ante su presencia. Y eso hicieron los discípulos del Señor cuando lo vieron partir. Dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, porque el Señor le había dicho que era necesario que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recordemos que el Señor Jesucristo vino primero a su pueblo, dice la Biblia, vino a los suyos, a los judíos, y ellos lamentablemente no creyeron en Él. Y entonces, gracias a que ellos no creyeron, pero esto fue un plan de Dios también, nosotros alcanzamos el Evangelio. Entonces el Señor le había encomendado a ellos: miren, es necesario que este Evangelio de arrepentimiento, recuerden que así comenzó el Señor su ministerio, predicando el Evangelio de arrepentimiento, porque es que el mundo es pecador. Nosotros somos pecadores y la única manera es arrepintiéndonos. Y esto es un presente continuo de la forma verbal que aparece en la Biblia. Es un presente continuo. Es decir, que nosotros debemos de vivir pidiendo perdón, no porque el perdón de el Señor, el perdón de Dios no sea suficiente. Cuidado, no, es suficiente. Lo que pasa es que nosotros somos pecadores. Y es necesario que nosotros pidamos perdón cada vez que pecamos. Nosotros, siendo cristianos, nosotros debemos pedir perdón. Nosotros debemos vivir pidiendo perdón hasta por cosas que ni sabemos. Entonces, pero el mundo que no es cristiano debe arrepentirse, debe pedir perdón, porque es por ahí. El orden, si tuviéramos que hacer un cronograma, el orden comenzará con escuchar el Evangelio. Por eso nosotros predicamos para que usted escuche. Ese es el primer paso, que usted escuche.
Luego que usted escucha, usted recibe. Porque usted recibe lo que escucha, porque el Espíritu Santo le va a redarguir, o sea, le va a inquietar, le va a molestar, le va a recordar que usted es pecador y que debe arrepentirse. Entonces luego viene el pedir perdón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una relación con Dios si no le pedimos perdón. Porque es que nuestro pecado nos separó de Dios. Nuestro pecado levantó una pared de separación. Y esa pared de separación solo se cae, solo se rompe, solo se desploma cuando nosotros pedimos perdón. Entonces nosotros comenzamos a restaurar de nuevo nuestra relación con Dios. Entonces pidiendo perdón, nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?, de nuestro pecado. Eso quiere decir pedir perdón. Siento que he fallado y me arrepiento. Y lo que somos cristianos, cuando nosotros pecamos, sentimos la molestia. Y no nos queda de otra que pedir perdón. Mi amigo, tú debes pedirle perdón a Dios y tú debes arrepentirte y tú debes entregar tu vida al Señor para que seas salvo. Dios te bendiga.